¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo al programa de Tertulia Entretenedores. En esta ocasión tenemos a un investigador científico, Carlos González Carrasco. Gracias por estar con nosotros. Un placer por estar con ustedes y sobre todo por la generosidad de invitarme a conversar con, yo diría que ellos son habituales como Ricardo y José Luis. Muchas gracias por la invitación. Usted nació en Iquique, pero desde niño estuvo en Arica. Correcto, sí. Y lleva más de 40 años en Londres. En Londres, en términos generales, Londres, bueno, yo estudié en la Universidad de York, en la Universidad de Manchester, en la Universidad de Glasgow. ¿Cuántas profesiones tiene? En términos académicos tengo 6 títulos universitarios más certificados de excelencias en lo que sería epigenética, neuroplasticidad. Soy certificado internacionalmente como un coach corporativo. Entonces, eso un poco de mi... Ricardo, gracias por estar hoy día con nosotros. Muy buenas noches, estimados. Para la teleaudiencia tenemos un invitado de excelencia, yo diría pocas veces. Se conocen de ariqueños que tengan este conocimiento, yo diría mundial, y que nos puede servir para lo que nosotros queremos a veces, o soñamos. Más bonito de la segunda. Así es, pues. Don José Luis Torres, ¿llegó de sus vacaciones? Llegué a mis vacaciones, en medio de esta amable conversa quisiera dar algunos tips de dónde fui, qué es lo que vi, qué es lo que reencontré, pero quiero decirle a mi querido amigo Richard que aparte de don Carlos González, científico reconocido, hay otros ariqueños que han estado acá, que han tenido también relumbre mundial, pues no los olvidemos. Porque cuando venga después Iván Zamorano, usted va a decir, oh, llegó Iván, y se olvida don Carlos. Le quiero recordar que sentado en el asiento donde está don Carlos, también hemos tenido hace poco tiempo a Saúl Alanoca. Alanoca, sí. Compañero mío, además. ¿Compañero suyo? Sí, fui compañero. Y por eso que usted se olvida. No. Hay que resaltar la visita. Se olvida de los compañeros. Capaz que se olvide del 11 de septiembre. No, pero ese está en la sangre de uno. Los 50 años del golpe. Sí, porque fue golpe, ¿no? Sí, yo estuve ahí, estuve a ¿Dando el golpe? 2 cuadras de la Moneda. ¿Dando el golpe? No, recibiendo el golpe. ¿Huyendo como huyeron como Altamirano y los otros? No, señor, lamentablemente o afortunadamente estuve allí en los cordones industriales. Es una historia que tengo y que podríamos contarla. Yo creo que sí, y explicar por qué no estuvo al lado del compañero. Estuvo en la retaguardia. Nos prohibieron. Qué buena. Soldado, ¿Se da cuenta que es tertulia? Soldado que sí, huye sirve para otra ocasión. Claro, todavía estamos esperando la ocasión. Sí, pues, el 18 de octubre era la ocasión, pues. No. El 18 de octubre, junto con la manada de vagos, que salió ahí a destruir, a destrozar, a incendiar, a quemar, y ahora están arrepentidos. Y el capitán general Boric va a la CELAC y dice que nunca progresó tanto Chile como en los últimos 30 años. Esas vueltas de chaqueta. No, pero hay que reconocer, si de repente uno se equivoque, por lo tanto el reconocer tiene más validez. Pero yo diría que acá tenemos un ex ariqueño que vivió. Como él es un ariqueño, no todos los que viven en Arica son ariqueños. No, hay ariqueños de adopción. Yo diría el ariqueño es aquel que siente la ciudad, ¿no es cierto?, como suya, independientemente de donde haya nacido. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, esto en el viejo Caserón, el liceo vocacional, que ha tenido tantos profesionales han salido de allí. Y él tiene una visión de ese tiempo. Y hoy día tenemos la visión de una Arica, ¿cómo está? Yo quiero hablar de esos 2 minutos, director, si me permite. Regresé después de 20 años a Cuiabá. Cuiabá fue un destino brasileño que nosotros movimos mucho en el primer gobierno de don Patricio Elwin, con el interés o el afán de darle vida al puerto para sacar por Arica la soya que producía el estado de Mato Grosso.
se hicieron numerosas misiones, se conoció gente, se articuló gente, se articuló el puerto, etcétera, etcétera. La primera señal la tuvimos cuando vino el gobernador Dante Martins de Oliveira, del Mato Grosso. Esos son gobernadores en serio, potentes, muy potentes, con gran presupuesto, gran infraestructura y que hacen muchas cosas por sus comunidades. Vino Dante Martins en un viaje sacrificado porque salir de Cuiabá, la capital del Mato Grosso, significaba llegar a Cáceres, a 300 kilómetros, y Cáceres está en la frontera con Bolivia, hay que cruzar el río Paraguay, después se va a San Matías, camino a tierra, San Ignacio de Velasco, camino a tierra, San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, Cochabamba, Cochabamba, Patacamaya, Patacamaya, Tambo Quemado, Arica. Esa era la idea original, sacar por acá. Cuando vino Dante Martins de Oliveira, encontró que el puerto era chico y nosotros estábamos muy orgullosos con el puerto. Y fue a Iquique y también fue a Hilo, Matarani, y se regresó con mucha cortesía brasileña, no dijo nada, después fuimos, y siempre nos dijo que era factible la ruta. Después de Dante Martins, años después, convencimos al gobernador siguiente, que fue Brairo Maggi, que además es el mayor productor soyero del Mato Grosso, y también hizo el mismo recorrido. El tema que teníamos nosotros era que los brasileños tenían 10 millones de toneladas de soya para exportar y nuestro puerto tenía hace 20 años atrás una capacidad de 1.200.000 toneladas. Por eso los brasileños empezaron a buscar Iquique y Matarani e Hilo. Cuando vino Brairo, que era más deslenguado y más potente que Dante, me dijo a mí derechamente, aquí hay dos problemas. Un problema es pasar el barrio malo. El barrio malo para los brasileños es Bolivia, porque los bolivianos no querían que pasaran camiones brasileños trayendo soya y querían que la carga la trajeran camiones bolivianos. Yo lo encontré un obstáculo eso y Brairo se mató de la risa porque dijo fácil. ¿En qué momento los bolivianos tienen 5.000 camiones para trasladar toda la soya? No lo tienen. Tienen que pasar los camiones brasileños por el volumen de la carga. Y el otro problema era que en aquel tiempo eran 10 millones de toneladas de soya y todos los puertos juntos no alcanzaban a despachar. Si despachaban solamente soya, no alcanzaban a despachar 5 millones. Han pasado 20 años. El puerto de Arica, tengo entendido que siendo muy bueno, muy eficiente, está atendiendo 3 millones o 4 millones de toneladas anuales. Y el solo estado de Mato Grosso ahora produce 200 millones de toneladas de soya. O sea, Antofagasta, Iquique, Arica, Hilo, Matarani, no son capaces. Entonces los brasileños mismos han inventado puertos alternativos para sacar su soya, no por el puerto de San Pablo, que es Santos, que es el puerto más grande, sino que tienen unos puertos que ellos mismos han hecho por el volumen del negocio, en Itacoara, cerca de Fortaleza, en el norte de Brasil. ¿Qué quiero decir con todo este cuento? Que nosotros nos hemos quedado muy atrás en el desarrollo. Hace 50 años, Arica tenía una población equivalente a Santa Cruz y Cuiabá tenía menos población. Hoy en día nosotros tenemos 250.000 habitantes, aparte de los migrantes, los ladrones, los tránsfugas, todo lo que tenemos, llegaremos a 300. Santa Cruz en Bolivia tiene 3 millones de habitantes y Cuiabá tiene otros 3. Y son ciudades gigantescas, progresistas, muy importantes. Entonces uno dice, ¿qué cresta pasó con nosotros? ¿Por qué nos quedamos estancados? Porque estamos estancados. Aparte que cuando uno está allá, llega acá, mira la ciudad con tristeza,
No voy a volver a la historia que esta ciudad está botada, que está sucia, cochina, llena de vagos. ¿Para qué voy a hablar de lo que todos sabemos? Sino que, ¿qué fue lo que nos pasó? Porque no han tenido ley Arica los brasileños ni los bolivianos. Tampoco llegó una Michelle de turno con $1 millón. Simplemente capital humano. Y a lo mejor de eso nos puede hablar nuestro invitado. Hemos tenido muy mal capital humano. Mucho político dedicado a pensar en la elección siguiente y no tener proyección de futuro de lo que tiene que pasar con la ciudad. Eso quería contarle, pues, director. Fue un bonito preámbulo. Preámbulo. Ahora vamos a hablar ¿En serio? con el historiador. No, usted siempre habla en serio. Salvo cuando hace broma. Yo no hago bromas, director. Usted viaja por el mundo. Sí, ¿Y le gusta Arica? por supuesto, tengo, como le digo, mis mejores recuerdos, yo diría emocionales, valores, principios, moral, ética, que yo la llevo hasta el día de hoy. O sea, yo soy una persona totalmente incorruptible en cualquier país del mundo. Yo he trabajado en la China, en la India, en Rusia, en Japón. ¿Para qué le digo la lista de países? En México. Brasil también. ¿Sí? Entonces, esa raíz yo la traigo de mi generación. No éramos racistas, no éramos clasistas, somos solidarios, nos ayudamos mutuamente, volviendo a las bromas, una juventud sin sonrisa, sin alegría, no es juventud. Pero el tema de fondo fue nuestra vocación, nuestros profesores. El sistema educacional permitió en esos tiempos el ingreso por primera vez de sectores totalmente marginalizados. Nosotros construíamos nuestros propios pensionados en la parte de atrás de la Universidad del Norte. Los ladrillos y las puertas eran nuestras camas. Pero el afán de estudiar, el afán de compartir y de salir exitosamente en nuestros estudios era lo más importante. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con la falta de visión. Nosotros integramos durante los vespertinos, mira, la Universidad del Norte tenía 3 funciones. Yo era en esos tiempos el único dirigente que le permitían sentarse en el Consejo Superior de la universidad, porque era el secretario de Asuntos Académicos. Nosotros ingresamos a un total de casi 2.000 trabajadores vespertinos a la universidad. O sea, la docencia, la investigación y la extensión, que hoy día se llama vinculación con la sociedad. Hemos perdido eso en este país, o sea, fundamentalmente por la privatización de la educación. O sea, en esos tiempos nuestros sueños eran un compromiso con nuestra sociedad, es decir, ser buenos ingenieros, buenos científicos, buenos historiadores, buenos contadores. O sea, teníamos realmente conciencia Ser los mejores. de ser los mejores, o sea, ser buenos estudiantes, ¿sí? Desde el aspecto político, realmente siempre yo decía, a ver, lo puedo contar como una cosa así alegórica, los dirigentes políticos nunca pasaban su primer examen, pedían la segunda oportunidad. Yo me oponía totalmente a otorgar la tercera oportunidad. Y todos los directores de la universidad me apoyaban a mí. Yo era dirigente, ¿sí? Pero me apoyaban porque yo no podía aceptar de que un estudiante fuera más político, profesional, representando a sus partidos y no ser un ejemplo como estudiante. Y eso yo lo llevo profundamente. Usted es un investigador, Sí. investigador de la ciencia. Sí, correcto. Sí. También, o sea, como estaba comentando, y estábamos conversando de Anastasio Ortega Méndez, nuestro querido Tacho, teníamos excelentes profesoras de química, de biología, de matemáticas, de física. Es lo que a mí siempre me apasionó, sin dejar de lado las humanidades,
porque era un colegio diferenciado humanístico-científico. Lo que pasa es que nos hacían elegir o el área científica o el área humanista, pero a mí me gustaban las dos. Sin embargo, tenía una pasión y sigo muy apasionado por el área científica. Pero fíjate que en la educación no necesariamente el mundo privado tiene culpa o parte, sino más que nada, en esencia, el que uno no ve futuro. Nuestros gobiernos, diríamos, se han dedicado, digo, la parte política, los dirigentes políticos, a estar detrás de las elecciones. Hoy día no sé mucho y por lo tanto me nominan, porque así dentro de la organización, candidato salgo, empiezo a aprender, al segundo año estoy más o menos y ya al tercero quiero la reelección. Y por lo tanto, en esa maraña, diríamos, de elección, reelección, elección, no nos fijamos en el futuro. Y hoy día la sociedad tiene grandes desafíos ¿para qué decir de la inteligencia artificial? La explotación del litio, que está muy en boga. Entonces, la discusión es, ¿será privada? ¿Será pública? Porque si es pública, lo primero que hacen los presidentes de partido es colocar a sus hombres, aunque no sepan mucho, pero es de su partido. Y eso es indesmentible. En mi experiencia, recorriendo el mundo, cuando la educación no es una ruleta ideológica, los países logran progresar. Voy a hablar de dos ejemplos. El primero, Singapur. ¿Sí? El presupuesto de Singapur a la educación y específicamente a lo que es la investigación científica, el desarrollo tecnológico científico, Singapur lo lleva, pero por años por adelantado. ¿Por qué? Porque sus dirigentes tenían visión de largo plazo. Bien. No voy a hablar de China, pero voy a hablar de otro país comparablemente en cuanto a su tamaño, Holanda. ¿Saben ustedes cuántos centros de excelencia científica, tecnológica, de innovación tiene Holanda? Se los nombro. En el sur, Eindhoven, vamos subiendo, Delft, vamos subiendo, Utrecht, vamos subiendo, Ámsterdam, vamos subiendo, Groningen. Pero le estoy hablando yo de centros de excelencia, sí, mundial. Y ahora surge Rotterdam como el sexto centro de excelencia. Mi hija está haciendo un doctorado en plataformas digitales. ¿Usted cree que yo gasto un peso en mi hija? A ella el gobierno le paga para ser doctorada y son un grupo de 10 candidatos a doctores en un consorcio que contiene estas 5 hélices que le estaba comentando: el sector privado, el sector público, la sociedad civil, el sector académico, intelectual y el sector internacional, porque ellos tienen que vincularse hoy día, las inversiones chinas, grandes potencias en lo que sería la inteligencia artificial. ¿Te fijas? Entonces, cuando yo llego a este país, realmente prefiero no hablar, ¿sí? Prefiero no hablar por la ceguera, por la miopía que tienen los políticos de todos los colores. Por eso yo a veces prefiero no opinar, porque yo traigo esa experiencia de cómo visionarios dejan por detrás las ideologías, ¿sí? Dejan detrás la política mezquina de las elecciones. Quizás tenga mi opinión sobre toda esta cosa de la representación, que yo le llamo el desempoderamiento del ser humano, o sea, darle mi voto a un político profesional, algo que desde el punto de vista científico significa que yo me desempodero conscientemente, entre comillas, de darle mi poder a otro para que asuma el poder y haga de ese poder su profesión permanente de enriquecerse a sí mismo. Me salió un poco del tema, pero... No, sí está. Eso para comentar con respecto a lo que planteaba José Luis de por qué somos, digamos, colonitas, republiquetas, como le digo yo. Republiqueta, alguien dijo sí, eso. Educacionales, intelectuales. O sea, por ejemplo, déjeme decirle algo. En el área científica, tecnológica, de innovación del conocimiento económico, ¿sí?, financiero,
nosotros tenemos que democratizar la ciencia, tenemos que descentralizarla, ¿sí? Tenemos que redistribuir el conocimiento científico. Arica debiera tener un centro de excelencia científica y tecnológica. Es mi sueño. Sí, ¿Sí? Sí. ¿Y por qué no? ¿Qué nos precluye, qué nos limita? ¿Cuáles son las barreras que no nos permiten realizar lo que estaba planteando José Luis? ¿Sí? ¿Por qué estamos todavía en el subdesarrollo mental e intelectual? Porque las personas que debieran haber tomado la posta del desarrollo intelectual simplemente no lo hicieron. Simplemente dejaron pasar y nadie podrá decir de que aquí ha habido una carencia de plata. Desde el tiempo de la Junta de Adelanto lo que más ha habido es plata. Nosotros lloramos porque queremos más, pero ¿para qué? Estamos igual que el ministro Marcel, quiero más plata. Reforma tributaria, ¿y para qué quiere más plata si la plata la malgastan, la botan en convenios, en cosas truchas, en cosas falsas? Toda la podredumbre de este gobierno que se ha destapado ahora. ¿Para qué quieren más plata? Lo que falta es visión. Y quizás lo que nos falta, parodiando al Quijote, es necesidad. Todos los países de América siempre hemos sido bien dotados, unos mucho más que otros, por la naturaleza. No hemos pasado lo que dice don Carlos tan sabiamente con Singapur, porque Singapur es una potencia, pero era un pueblo miserable hace 40 años atrás. Analfabeto, muerto de hambre, asolado por plagas, simplemente colonizados, se pusieron la camiseta de Singapur y se proyectaron y pensaron. Nosotros siempre hemos tenido el salitre, el cobre, la pesca, la madera, los frutos que nos han permitido vivir, y rápidamente estirando la poruña que el gobierno nos ayude, porque llega a ser vergonzosa esta cuestión. A alguien se le va mal, se le cae la casa, y el Estado ¿cómo me ayuda? El Estado tiene que concurrir a ayudarlos a todos. ¿Y cuál es mi aporte al Estado? Ninguno. Yo siempre estoy esperando que me den, que me den. ¿Por qué tenemos esta plaga de venezolanos acá? Porque alguien les sopló de que aquí en Chile, al revés del Perú, de Ecuador o de otro país, aquí la estaban dando, pues había que llegar y decir necesito, y ahí tenían subsidio de vivienda, educación, alojamiento y todo lo que el Estado les da. ¿Y cómo pagan ellos? Delinquiendo. Entonces aquí nos falta, con perdón suyo, nos falta una mano dura. No voy a mencionar al difunto que está tan vilipendiado ahora, pero aquí falta conducción, falta amor por el país realmente. Porque si uno tiene amor por el país, yo voy a pensar primero en mi país, no en mi reelección. Yo discrepo. Adelante. Creo que nos falta amor y no dictadores de ningún amor, tipo. Por supuesto. ¿Sí? El amor es el que mueve al ser humano, pero cuando uno está desconectado, significa que esta actitud que persiste desde el punto de vista egocéntrico, individualista, no permite la conexión fluida del pensamiento con otros seres humanos que están dispuestos a desarrollar actividades, proyectos, y más específico en cuanto a los países, a poder realmente comprometerse, como lo decía anteriormente, a querer a tu barrio, a querer a tu ciudad. O sea, el ser humano desarrolla aspectos destructivos, y al uno mencionar la mano dura, mientras más leyes, mientras más mano dura, la reacción, científicamente es la teoría del péndulo. Si usted fuerza, impone, viene el péndulo después del otro lado. Ninguno de estos péndulos son propicios para un desarrollo armónico, un desarrollo pacífico
un desarrollo de poder relacionarnos como seres humanos de otra forma. Entonces persistimos, yo por ejemplo, si ya quiere presionarme un poco o me hago tenemos una maldición, ¿sí?, de autodestrucción como seres humanos, y eso no es único a Chile. Nosotros estamos viviendo ya la caída de un ciclo histórico. Fíjense que lo voy a comentar, ¿sí? Voy a dejar la parte científica. ¿Sabe qué es lo que se está cayendo completamente? Aparte de la pseudodemocracia, se está cayendo lo que supuestamente habíamos desarrollado desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista espiritual. Eso está cayéndose de a pedazo. Y como se está cayendo esta base, se caen los partidos políticos, se caen las ideologías, se caen los sistemas, y entonces esto crea una incertidumbre, una fragilidad, una vulnerabilidad que crea las condiciones para más violencia, para más confrontación. No sé, esa es mi opinión con respecto a lo que yo veo alrededor del mundo. Vamos a hacer un pequeño alto y regresamos de inmediato con tan interesante conversación. Con la palabra José Luis Torres. Don Carlos, ¿usted se fue en dictadura de Chile? Sí, tuve que abandonar el país. Yo no quería irme de este país. Estuve en la resistencia como activista clandestino y tuve que abandonar el país porque ya la tercera me habían prometido que ya cortarlo. No. Sí, o sea, me arranqué a través del Perú durante la dictadura, de una dictadura a otra dictadura, a la del señor Alvarado. Pero la dictadura del Perú fue más débil. Sí, había, yo diría, más espacio en el Perú para poder transitar, por lo menos en el caso personal mío de lograr llegar a Lima. ¿Cómo se ve en el mundo nuestro país? Como estaba comentando, depende de los lentes que se utilizan los observadores. Acaba de estar la cumbre de la CELAC y de la Unión Europea. Yo pertenezco al Foro Académico Permanente de la Educación Superior Científica, Tecnológica, que es mi área. Y estas cumbres, volverlo a José Luis, son puros bla, bla, bla. ¿Sí? Pero dentro de los bla, bla, bla aparecen posiciones. Y, por ejemplo, en el caso específico de mantener una posición neutral con respecto a las grandes potencias, de no identificarse directamente con un bando, ¿sí?, ideológico, militar, geopolítico. Y entonces uno se da cuenta de que estas grandes palabras de soberanía, de no injerencia, de autonomía, de respeto y todo eso, son realmente muy indeseables desde mi punto de vista. ¿Sí? Entonces Chile se percibe por diferentes entidades. Por ejemplo, a ver, el caso específico de nuestro hermano. Yo como ariqueño me siento bien con mis hermanos peruanos, bolivianos, los veo, lo que planteaba José Luis. En el caso específico de uno de los grandes proyectos que yo estuve metido, que fue sacar el gas boliviano a través del puerto de Iquique. Bien. Ahora se está planteando el puerto de Chancay, ¿sí? Pero en lo que es la geopolítica, cualquier proyecto chino, Estados Unidos lo ve como un proyecto dual, es decir, un proyecto como puerto, en un posible conflicto bélico entre Estados Unidos y la China, Estados Unidos va a parar a través de diferentes artificios, bueno, ya con el golpe de Estado, con el señor Castillo, ya empiezan ahora las acciones legales para encontrar que las licitaciones no fueron del todo transparentes. Bien,
Entonces, desde ese punto de vista, Chile, este gobierno toma posición con respecto a respaldar el golpe de Estado, a respaldar a Ucrania, por ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, la percepción que se tiene de Chile es muy diferente, depende de qué país, de qué embajadores o en el contexto, yo diría, dentro de América Latina, por ejemplo, en el caso de Brasil, en el caso de México, no tenemos buenas relaciones. Por ejemplo, a ver, los chinos aquí en Chile ya comienzan un proceso de abandonar Chile por razones geopolíticas. Ya Boric fue instruido de empezar a hacerle olita a los chinos para que se fueran. El caso más reciente es la planta de producción de vacunas. China había invertido un total de 100 millones y eso lo para el gobierno de Boric. Los chinos se dicen, bueno, busquemos otros países que son más amistosos con nosotros, y ese mismo proyecto, con todo lo que aprenden del fracaso aquí en Chile, van a Colombia. Colombia va a ser productor de vacunas de hepatitis, COVID, viruela, influenza, ¿sí? Y Brasil le dijo a los chinos, mire, mejor vayan a Colombia porque ya nosotros tenemos nuestro desarrollo y también después nos vamos a favorecer. Ya en este sentido, Chile ya lo excluyeron, ¿sí? Solamente para contarle como anécdota. Yo tengo una apreciación diferente, como dice don Carlos, y me voy a permitir expresarla. Yo pienso que, en primer lugar, nosotros somos profundamente chilenos y nosotros somos ariqueños, y cuando vemos o sentimos o llega una persona que vive en el mundo extramuros de Chile, le preguntamos, ¿y cómo se ve a Chile? Es lo mismo que nosotros siempre pensábamos que Arica era el centro de Chile, lo más importante. Y cuando uno va a Temuco o a Talca, sabe que Arica no es lo más importante, Arica es un grano en este país. Y nosotros en el mundo somos un grano nomás, y don Carlos lo debe saber muy bien. Ahora, nosotros, a raíz de las dificultades que hemos tenido con nuestros vecinos, siempre andamos buscando quiénes son los amigos de Chile. Y nos perdemos en algo que dijo Gabriel Valdés. Los países no tienen amigos permanentes, lo que los países tienen son intereses permanentes. Y todo este desarrollo que hace China en el mundo, lo hace no porque ama más al Perú con el puerto de Manchay o ama más a Colombia con el tema de las vacunas que a Chile. Ellos están viendo por los intereses de los chinos, no están viendo por la caridad de estos países, paisillos que vamos a ayudar. Entonces, si se llevan los chinos la planta que iban a armar primero en Antofagasta, después en Santiago para las vacunas, bueno, que se lleven sus pecados porque los chinos inventaron la peste del COVID. Ellos inventaron la peste del COVID. Y estos miserables chinos debieran plantar plantas gratuitas en todo el mundo que dañaron. ¿Cuánto retrocedimos nosotros en conocimiento, en capacidad, en desarrollo con el COVID? ¿Y quién le cobra a los chinos? Nadie. Nadie le cobra a los chinos. Nadie se planta frente a los chinos. Nadie se planta frente a los rusos. Yo no tengo ninguna simpatía por cómo Boric conduce el país. Sin embargo, debo decir de que se plantó en la CELAC-UE y dijo que la agresión rusa a Ucrania era un acto de imperialismo. Y eso es verdad. ¿En qué afectaba a Ucrania, un país de este porte, a una potencia como Rusia? Solamente los sueños imperiales de Putin, el querer ser el nuevo zar Nicolás II, Nicolás III, lo llevó a querer invadir Ucrania. En 2 semanas pensaba que iba a controlar Ucrania y lleva 1 año. ¿Y cuántos muertos? No le importa, porque el imperialismo es así.
Yo quiero decirle a mi estimado don Carlos de que no hubo un golpe de Estado en el Perú. En el Perú hubo un tipo que todos le teníamos mucha simpatía, un profesor rural de Cajamarca, don Pedro Castillo Terrones, que tenía un lápiz y un sombrero. Y en esa dispersión de partidos políticos que tenía el Perú, ganó la elección. Ganó bien su elección. Le ganó la Keiko, que porfiadamente quería ser presidenta de nuevo. Y tenía un lápiz para decir, no más pobres en un país rico. Y lo primero que dijo fue de que el Palacio de Gobierno de Lima lo iba a transformar en un museo y que él iba a vivir en otra parte. Todos le creyeron y muchos lo aplaudimos. Pero de repente se encuentra con un Congreso que es de bastante baja calidad porque está lleno de personas procesadas, que no le da la pasada. Entonces, ¿qué hace don Pedro Castillo Terrones? Agarra un canal de televisión del Estado y dice que ha disuelto el Congreso. Pero se olvida de que hay unos gorilas detrás, porque son los que tienen la verdad, que son los militares. No les consultó, entonces los milicos con el Congreso le dijeron en qué parte de la Constitución está usted autorizado para disolver el Congreso y terminar con la democracia formal. En ninguna parte. ¿Qué hizo don Pedro Castillo? Se sube a su auto presidencial y en el auto de atrás mete a su esposa y sus hijos y huye a la Embajada de México a pedir asilo. No se dio cuenta que los guardaespaldas que tenía le preguntan a sus jefes qué hacemos, tráiganlo preso. Lo llevaron preso, porque el tipo, él había dado un golpe. Él dio un golpe cuando quiso disolver el Congreso. Porque si don Gabriel Boric de repente dice, no tengo mayoría en el Congreso, me planto en Televisión Nacional y digo, se disuelve el Congreso, ¿eso qué es lo que es? Es un golpe, pues. Asumámoslo, es un golpe. No le resultó al señor Castillo. Pero al señor Lasso en Ecuador le resultó. ¿Cuál es su opinión? No, el señor Lasso lo que hizo fue, Lasso tenía dos posibilidades, tener un Congreso en contra, por supuesto. Entonces Lasso planteó la muerte súbita. ¿Qué dijo? Este Congreso no me obedece lo que yo quiero, entonces yo disuelvo el Congreso. Perfecto. Pero junto con disolver el Congreso yo también me voy. Y llamó a elecciones presidenciales. Habría sido bien diferente si don Pedro Castillo Terrones, con el lapicito, hubiera dicho, disuelvo el Congreso y yo me voy. Llamo a elecciones generales de todo y que venga otra gente a dirigir esto. Era lo que habría que haber hecho. Y en el Congreso, la Constitución ecuatoriana, eso está establecido, que es posible hacerlo, y Lasso lo hizo. Pero la Constitución peruana no está en ninguna parte que diga que el presidente puede disolver el Congreso y quedarse como, no sé, pues, como rey, zar, emperador, dictador, no sé. Todos le teníamos simpatía. Ahora, a lo mejor por la distancia, don Carlos no sabe, la cantidad de corruptos, doña Sadia Goray, Mauricio Fernández, todos los ministros que están presos, el ministro de Transportes del Perú fugó, siendo ministro, con 2 maletas con $40.000, porque además eran ratones de cola pelada, recibían coimas baratas. El ministro de Transporte, el ministro de Obras Públicas, están procesados, cosa de leer los diarios, están todos procesados. ¿Por qué? Porque eran corruptos y eran la imagen de lo bueno. ¿Quién iba a pensar que un profesor rural de Cajamarca que tenía su chacra, profesor primario, iba a llegar y a las 2 semanas le allanan a su secretario, el señor Pimentel? En el baño tenía 2 fajos con $40.000 y era un profesor modesto. ¿Y de dónde está esta plata? No, es que en realidad me la trajeron. Se iba en las noches, y está filmado, don Pedro Castillo, a una casa en Breña, como quien diría en Chile, en Recoleta, donde tenía un amigo que también está prófugo, el dueño de la casa. Y en la noche, Pedro Castillo se sacaba el sombrero, está filmado.
firmaba licitaciones de obras públicas. Nadie pensaba que Pedro Castillo iba a ser así. Yo lo lamento, porque yo le creí a un Pedro Castillo, pero no hubo golpe de Estado. No hubo golpe de Estado. El tipo quiso avivarse. Pero en general, haya habido en el Perú golpe o no golpe, el hecho es que hay una corrupción establecida. Y lo que es peor, asumida como normal. Por supuesto. Y es normal, por ejemplo, que la gran cantidad de presidentes que están presos, otros prófugos. Y es como normal para el peruano, o sea, no le inquieta mucho y sigue, ¿no es cierto?, las próximas elecciones, eligiendo, sabiendo que ese presidente también está dentro de los grupos corruptos. El tema de Chile, yo creo que, me decía una persona también en estos temas, que nos estamos acostumbrando también. Primero, establecimos una forma, ¿no es cierto?, que es el Estado el que resuelve todos los problemas. ¿Que subió esto? El Estado. Que el bono, que la garantía y en definitiva el aporte personal prácticamente es nulo. Todo el sistema cooperativo en que cada uno colocaba parte desapareció. Todo las casas esas que se hacían, ¿no es cierto?, con el aporte de las personas desapareció. Entonces, la parte política, para decir los dirigentes, que además en este tema son los que los partidos lo colocan como candidato. Tú tienes que tener muy buena feeling, ¿no es cierto?, con el presidente del partido para ser candidato, independientemente sepa, no sepa, sea inteligente o lo que sea, pero tú vas a ser candidato. Y obviamente, ¿no es cierto?, vas a ser elegido además. Y tú tienes que pagar favores además. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? ¿Cómo resolvemos la ecuación de que no miramos más allá de nuestras narices de la próxima elección? ¿Cómo resolvemos el tema que las universidades lo único que sacan es profesionales, ¿no es cierto?, que en definitiva no son profesionales? Son, yo diríamos, gente que va a hacer administración pura, nada más. Hay gente que está inventando, gente que está modificando. El tema dentro de las empresas privadas es, oye, pero si siempre se ha hecho así, pues. Oye, pero que hay que modificar esto, la sociedad se está cambiando. No, estáis locos, siempre se ha hecho así. Cuando roba a alguien, un señor ahí, voy a ponerlo, Torrealba creo que se llama, él no va, ¿no es cierto?, y recoge de alguna parte la millonada de plata. No, hay una seguidilla de funcionarios, ¿no es cierto?, el que firma, el que lleva, el que saca, el contador, el subcontador, todos de una u otra manera aceptan que este bandido robe. Y en otros casos también exactamente. Uno que ha trabajado en el sistema sabe que los papeles, ¿no es cierto?, pasan de un funcionario a otro. Y de repente parece que el alcalde, ¿no es cierto?, se llevó 200 millones. Y además de eso, nuestros amigos concejales o los core, por otro lado, hacen la vista gorda. A nadie se le ocupa. O van en la parada. Puede ser. Sí, entonces, en esa forma que tenemos de gobierno, ¿qué le podemos pedir nosotros al trabajador? Oye, sacrifícase. Oye, pero ¿por qué me tengo que sacrificarse? Mire lo que está pasando. Están comprando, ¿no es cierto?, a precios escandalosos. Una puerta que costaba 40.000 pesos está como 800.000 pesos. A vista y paciencia de todo el mundo. Del contador, de su contador, de la secretaria, del concejal. Y todo el mundo sabe. Y nadie dice nada. Sin embargo, cuidando la peguita a lo mejor. Oye, me metí en un crédito hipotecario, así que tengo que quedarme callado, etcétera. Yo coincido contigo, pero yo quiero escucharlo a don Carlos antes que se nos vaya el tiempo. Porque yo quiero decir algo a raíz de lo último que dijo don Carlos en la primera parte del programa. Director, don Carlos nos hablaba de que es como una ola que viene, que está destruyendo todo y se está llevando todo. Asumiendo que lo que tú dices es verdad y que la corrupción nos ha alcanzado, yo creo, y de esto quisiera escuchar a don Carlos, de que el pacto social que tenemos, director,
Se está quebrando. Hace mucho tiempo que está quebrado. Lo que pasa es que le ponemos papel mural, ¿sí? Lo pintamos cuando empieza a resquebrajar. Se camufla. Para tapar la grieta. Y entonces, pero esto es un hecho histórico desde mi análisis de ciclos, de colapsos civilizatorios. Eso es lo que yo analizo como científico. Es decir, comienza un ciclo, emergen nuevas ideas, ascienden, ¿sí? Y se convierten en las ideas hegemónicas, en las ideas dominantes. Se convierten en dogmas fijos, rígidos, poderosos de las élites. Y después empiezan a descender. En todos estos ciclos hay subciclos y esferas de ciclos compuestos por la corruptocracia, la mafiocracia, la politocracia, la simulación y la hipernormalización de lo burdo, del mercantilismo, del consumismo, de una forma tal que comienza la brutalidad, comienza la crueldad, comienza el salvajismo, la autodestrucción del ser humano y al mismo tiempo la destrucción de la naturaleza. En este ciclo que está terminando hay dos procesos importantes. Uno, el proceso de deshumanización, si es que existió alguna vez la humanización, ¿sí? Y el otro, que viene de este proceso de deshumanización, es la desconexión con lo que usted hablaba anteriormente de nuestra madre, ¿sí? Nuestra madre naturaleza. Al autodestruirnos nosotros, nos destruimos a nuestra madre, no la cuidamos, no la protegimos. No es un sujeto de derecho, sino que es un sujeto de explotación. Es un sujeto, ¿sí? Nosotros somos sujetos, pero la naturaleza es un objeto para ser destruido, ¿sí? Y entonces tenemos dos procesos, el proceso de deshumanización y el proceso de desnaturalización. Esos son los dos procesos de autodestrucción. Yo no estoy todavía totalmente... Yo hace años pensaba de que ya el eje de la Tierra ya estaba fallido, ¿sí? Ya, por ejemplo, hay que hacer ajustes de los satélites para poder sincronizarlos con toda la tecnología que existe en el mundo, ¿verdad? Para los despliegues de aviones, satélites. Todo esto necesita ajustes de micro tiempo. Bien. Bueno, volviendo al tema principal. Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, Brasil, China, India, Rusia, Inglaterra es la lavandería más grande del mundo, ¿sí? Usted conoce los paraísos fiscales, no se ha referido nada a eso. O sea, la corrupción no empieza con Castillo. La corrupción aquí comienza desde que llegan los españoles, o quizás durante nuestros pueblos ancestrales también había corrupción, por el carácter jerárquico del poder. O sea, nunca el pueblo ha sido empoderado. Le voy a decir algo más profundo. Ni el Estado ni el mercado empoderan conscientemente al ser humano para que el ser humano tenga la capacidad de empoderarse a sí mismo. Entonces siempre estamos, como lo explicaba, a la merced de que el Estado, entonces se pregunta, el Estado hace algo por ti, ¿y qué haces tú por el Estado? El Estado es una construcción ficticia, ¿sí? Es una construcción de un sistema de creencias. Ese sistema de creencias ya se agotó, ¿sí? Y eso científicamente se puede comprobar. O sea, estamos en lo último. Ahora, volviendo al tema principal. En todos los ciclos que se caen civilizatorios, y ya la humanidad se ha autodestruido en varias ocasiones. Esta no va a ser la última. Siempre emergen nuevas ideas, emergen nuevos pensamientos, ¿sí? Nuevas proyecciones del ser humano, ¿sí? O sea, este sistema está moribundo, pero todavía no emerge. Y la gran interrogante es que, como usted decía, Richard, es de que cualquier cosa que sea desconocida
no, nunca hemos empoderado a nuestro pueblo, pero no es necesario empoderarlo porque vamos a seguir con lo mismo. Entonces, esto va a ser todo un proceso de transición, de una transición que ahora comienza de otro tipo, que es otra esclavitud, que va a ser la esclavitud digital. ¿Sí? Si anteriormente yo he hablado del cerebro y de la mente industrial, ahora estamos transitando, en términos ya más cíclicos, a lo que sería la esclavitud de la mente digital. ¿Usted ha estado en Italia? Sí. Se le nota lo gramsciano. No sé, pero... Sí, porque Gramsci, el gran filósofo marxista del siglo XX, él cerraba siempre sus conferencias diciendo que hay un cambio de ciclo, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, hasta los que no lo quieren ver. Y el problema, decía Gramsci, Antonio Gramsci, cualquier marxista que me esté escuchando me entiende, decía, es que lo que tenía que morir aún no ha muerto, lo que usted dijo, y lo que tiene que emerger aún no saca la cabeza. Y yo le compro todo eso de que estamos destruyendo la naturaleza salvajemente y no somos conscientes de eso. No es posible de que hayamos destruido o atacado tanto la naturaleza que hayan temperaturas de 42, 45, 52 grados ayer en China. Pero al mismo tiempo diluvios. Claro, además tifones, huracanes, sequías, en fin, estamos destruyendo. Yo le compro absolutamente eso y ojalá tuviéramos más tiempo. A mí me gusta concentrarme, José Luis, en cosas positivas. Me gusta concentrarme en proponer nuevos pensamientos. Voy a ir más profundo todavía. Yo pienso de que nosotros estamos intoxicados de una manera tal que hemos sido incapaces de desarrollar nuestro propio pensamiento endógeno. Estoy hablando de América Latina, pues yo también trabajo en África, ¿sí? Es decir, descolonizar nuestra mente, desaprender esta barbarie, esta crueldad, este salvajismo. Por eso le decía yo que el amor se perdió. Parafraseando, dice, la era está pariendo un corazón, ¿sí? No puede más, se muere de dolor. Pero ese sufrimiento que la humanidad tiene, nosotros tenemos que darle amor, ¿sí? Y esa energía del amor es la energía de la creatividad, de la imaginación, de los sueños, ¿sí? Y entonces nos hemos materializado tanto. Anoche conversaba con un joven historiador que me decía, pero Carlos, tú tienes que ir a hablar a la universidad porque tu propuesta de la nueva ciencia, de la conciencia ecohumanista, fíjese, ecohumanista, eso le decía yo, viene de aquí de Arica, Óscar Ichazo, ¿sí? Claudio Naranjo, ellos estuvieron aquí en Arica. ¿Claudio también? También, si Claudio se transformó en el Valle de Azapa, cuando su hijo muere, Claudio viene aquí a Arica. Y su experiencia de transformación de lo que él propone, la educación para el amor, la educación por la paz, viene de Arica. Entonces, yo le digo, es que aquí en Arica teníamos conciencia cósmica. Nosotros vemos las estrellas todo el tiempo. Teníamos un concepto humanista. ¿Sí? Eso se borró completamente y nosotros tenemos que rescatarlo. América Latina tiene que tener un diálogo positivo con respecto a desarrollar un pensamiento endógeno. Mire lo que voy a decir. El cuerpo, el alma y el espíritu son todos entramados, entrelazados, no están fragmentados, no están separados, como lo hicieron en el eurocentrismo al materializar y separar el cuerpo del alma y el alma del espíritu. Y separar a los seres humanos de los seres humanos en constante confrontación, violencia, brutalidad, guerra, adicción a las guerras y destruir a nuestra madre. Eso es lo que yo estudio, José Luis. Estamos llegando al término del programa, su minuto final. Me quedé con cualquier cantidad de temas. Venga, próximo pero en programa. todo caso yo estoy tratando de escribir algo relacionado con el factor humano. Todo esto choca al final, o quien tiene que definir los caminos es
No la tecnología, nosotros. No, nosotros, porque por último yo voy para allá, pero soy yo el que tengo. Pero además de eso, dentro del factor humano, está la dirigencia, los líderes. No tenemos líderes. Hoy día no tenemos líderes, por lo tanto es un grupo de personas, ¿cierto?, que tiene el poder, que hace y deshace, y las ovejas atrás lo siguen. Eso es lo que tenemos. Y por lo tanto no hay futuro. Y eso es lo que me preocupa. Una ciudad como la nuestra, ¿no es cierto?, que está vegetando. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos destruyendo incluso nuestra familia. Porque nuestros cabros, que no tienen pega acá en esta ciudad, se van. Y ya se quedan los viejos y el día de mañana los hijos que están por allá por el sur los llaman. Y por lo tanto tenemos que vender todo para irnos allá con nuestros, algunos, y otros vegetan acá. Entonces lo que estamos destruyendo es la esencia de nuestra gente acá en Arica. Su minuto final. Gracias, director. Quiero saludar a don Carlos González en primer lugar. Me parece muy interesante su visita. Indudablemente su visión es un aporte. Es un aporte. Lamentablemente el tiempo se hizo corto. Él debiera haber hablado más de la simbiosis o del compromiso que tiene el ser humano con la naturaleza, que es la única forma de trascender, en mi pobre opinión. También recordar con don Carlos acá esa etapa linda de la Junta de Adelanto. No está Raúl Castro, pero bueno, en que estuvo acá Oscar Ichazo, un filósofo boliviano que se instaló en el Valle de Azapa y tuvo numerosos seguidores que hablaban justamente de la ecohumanidad. Ichazo dirigió, creo que está muerto, un potente instituto en Nueva York que se llama, en homenaje a nosotros, la Escuela de Arica. La Escuela de Arica en Nueva York. Es un poco lo que hacía en Mendoza y en los Andes ese otro filósofo argentino, Rodríguez Cobo, más conocido como Silo, que llamaba a amar la tierra. Los saludo muy afectuosamente, don Carlos, y me siento honrado con su presencia esta noche en este canal. Don Carlos, un minuto final. Bueno, muy agradecido por la oportunidad de compartir y de conversar. Soy una persona apasionada por lo que acaba de plantear José Luis. Y yo lo digo en África, Mama África, nuestra Mama Pasha. Eso lo aprendí aquí. Y yo con mis hermanos y hermanas africanas comparto lo mismo que José Luis está diciendo. O sea, si no cuidamos, si no protegemos, si no logramos una vida armoniosa con nuestra madre, con nuestro planeta, estamos en un proceso de desconexión entre nosotros mismos. Y en ese proceso de desconexión, esta adicción a la guerra y no al amor, porque el ministerio, según Orwell, que yo estudio mucho, dice que el ministerio de la paz es el ministerio de la guerra, que el ministerio de la verdad es el ministerio de la mentira. ¿Sí? O sea, es una parodia, pero muy profunda, de cómo se manipula la mente humana. Una vez más, muy agradecido, me siento muy contento de ver al señor Eiffel ahí con nuestra querida iglesia, nuestro morro. No puedo ver mucho, pero allá también estoy viendo el morro. De Arica yo no lo veo tanto desde el punto de vista patriótico, porque de nuevo pienso de que somos solamente uno. Nuestro gran amigo, que no fue realmente, sale el libro, por ejemplo, Somos polvo de estrella. Esas conversaciones las teníamos en el Chinchorro. Estaba el espectáculo de las estrellas y nos conectábamos con las estrellas. Íbamos a Murmontani a hacer trabajos voluntarios el anterior. Y estábamos siempre con esta visión cósmica que nos daban nuestros antecesores. ¿Sí? Eso es lo bonito de regresar a Arica, ¿sí? De reconectarme con esas raíces. Y le agradezco muchísimo tener esta oportunidad de conversar con ustedes. Don Carlos González Carrasco, muchas gracias por estar con nosotros. Fue un gran acierto invitarlo y tiene las puertas abiertas para cuando vuelva. Muchísimas gracias, encantado.
Con ustedes, amables televidentes, nos encontraremos en un programa similar. Muchas gracias.